Buenas tardes, good afternoon, bonsoir. Espero de verdad que todos ustedes se encuentren muy bien. Ya llevamos bastante tiempo trabajando de este modo. De verdad espero que todos los videos que han podido observar les hayan servido de apoyo para trabajar en su texto de lenguaje. Recuerden siempre que pueden contactarse conmigo para resolver cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto a la asignatura de lenguaje y comunicación. En esta clase continuaremos trabajando con el texto número 2, que se llama La realidad y el lenguaje. Los objetivos de esta unidad, de este texto, los pueden apreciar aquí. Y de forma más resumida, tenemos los contenidos en la siguiente tabla. Anteriormente, vimos el editorial, trabajamos con cartas al director, tuvimos la oportunidad de que ustedes escribieran una carta al director, trabajamos también con textos argumentativos, retomando un poco lo que habíamos trabajado en el libro anterior, y en esta clase trabajaremos un poco en el debate, en el cual ahondaremos mucho más el tema de los argumentos que ustedes ya deberían manejar. En primer lugar, ¿qué es el debate? Aquí les voy a leer una definición que también aparece en su texto para que tengamos un poco claro de qué trata. Dice, en el debate se confrontan oralmente posturas opuestas frente a un tema polémico. Se trata de una situación comunicativa de carácter formal, donde los significativos son los argumentos y contraargumentos que puedan emitir los equipos. Se organiza con un moderador o moderadora, ¿cierto? Y panelistas que representan las dos posturas opuestas. Entonces, en un debate vamos a tener un tema puntual, el que ustedes quieran o el que se les haya seleccionado. Puede ser, por ejemplo, el aborto. Una vez que tenemos el tema, el aborto, ¿cierto? Se crean dos equipos, uno que va a estar a favor y uno que va a estar en contra. Entonces, cada equipo se va a encargar de reunir todos los argumentos, incluso los contraargumentos, necesarios para defender su postura. Lo mismo harán aquellos que están en contra. ¿Cuál es el trabajo del moderador? Es quien va a guiar, va pauteando el debate, esta situación comunicativa, para que todo siga un orden, una estructura. Él va a guiar los tiempos, los turnos de habla, va a moderar todos los momentos que influyen dentro del debate, ¿ya? Antes de leer van a responder estas preguntas. La primera dice, ¿había escuchado hablar del Instituto Nacional de la Juventud? ¿Qué sabe de él? Aquí me responden según sus experiencias, según sus conocimientos previos. Luego, ¿sabe cuáles son las drogas lícitas e ilícitas? Ya, aquí hay que comenzar por si conocemos los términos, lícito o ilícito. Posteriormente, según usted, ¿quiénes consumen más drogas? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Por qué? ¿Quiénes de los dos consumen más según lo que usted sabe, lo que usted conoce o lo que usted simplemente cree? Y por último, ¿se deben legalizar algunas drogas? ¿Qué cree usted? ¿Está de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Por qué? Una vez que ustedes hayan respondido estas preguntas, ya en su cuaderno, ya que en el texto no hay espacio, lo mejor sería que ustedes respondan estas preguntas en su cuaderno, pasaremos a la lectura, ¿ya? El texto en cuestión se llama Un acercamiento desde el enfoque de género a la percepción y al consumo de alcohol, tabacos y drogas ilícitas en la población juvenil chilena. ¿Ya? En este caso, este título nos da ya varias pistas de qué puede tratar el texto. Una vez que ustedes hayan leído el texto, el primer paso será completar esta tabla. En su libro dice o aparece en el encabezado que ustedes deben hacer esta actividad en forma grupal. Dadas las circunstancias actuales, les sugiero que la hagan de forma individual, ¿ya? Esta tabla contiene diferentes elementos de forma vertical y horizontal. Encontramos datos. Recuerden, la mayoría de los textos argumentativos se rigen por lo que acabo de decir, argumentos. Uno de ellos que vimos en el texto pasado eran datos y hechos. Esta tabla resume perfectamente ese tipo de argumentos.
tenemos datos y tenemos hechos. Aquí nos mencionan, por ejemplo, droga. En primer lugar, el alcohol. ¿Cuánto porcentaje de consumidores tenemos? ¿Se da en hombres? ¿Se da en mujeres? ¿Es lícita o es ilícita? Ahí ustedes deben ir completando de acuerdo a cada uno de los parámetros que se les está preguntando. Todos los datos se encuentran en el texto, por lo tanto basta con que ustedes lean y, si es necesario, relean el texto y puedan transcribir cada uno de los datos que se les está solicitando. A continuación, vamos a responder las siguientes preguntas. La número 2 dice, ¿cuál es el tema del estudio que se presenta en el texto? Tema. Recuerden, tema y tesis no es lo mismo. Pueden ir de la mano, pero el tema es una idea un poco más general. La tesis presenta la postura que tiene el emisor frente a ese tema. Por ejemplo, si el texto tratara del aborto, el tema es el aborto. La tesis sería si yo estoy a favor o en contra del aborto. ¿Se entiende? Luego, en la 3, de acuerdo con lo que registrado en el cuadro, ¿qué tipo de drogas consumen más los jóvenes? ¿Lícitas o ilícitas? Fundamente señalando porcentajes del consumo total. Esta pregunta se les hará mucho más fácil una vez que hayan finalizado la tabla anterior. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las drogas que las y los jóvenes consumen más? Nuevamente, esta información se les hará más fácil si ya completaron toda la información que se les solicitó en la tabla que aparece en la pregunta número 1. Número 5. ¿Qué drogas consumen preferentemente las y los jóvenes del nivel socioeconómico alto? 6. ¿Qué droga consumen preferentemente las y los jóvenes del nivel socioeconómico más bajo? O sea, entre la pregunta 5 y 6 nos hacen un contraste. Tenemos el nivel socioeconómico alto y el bajo. ¿Se diferencian en el consumo de drogas? Sí o no. ¿Qué tipo de drogas consumen? Número 7. ¿Por qué el estudio se considera un aporte? ¿Qué entendemos nosotros por aporte? Ya, una vez que tengan claro qué se entiende por aporte, puedan responder esta pregunta. Y por último, la 8. ¿Qué opinan sobre la siguiente afirmación del texto? Contrariamente a lo que indica el sentido común y la interpretación mediática que se realiza del fenómeno del consumo de drogas, se advierte un mayor consumo, tanto de drogas lícitas como ilícitas, en los segmentos socioeconómicos más acomodados. En este caso, este fragmento se saca textualmente del texto original, ¿cierto? Y la pregunta, o más bien este ítem, nos está preguntando sobre nuestra opinión. ¿Estamos de acuerdo o no con lo que se nos está afirmando? Y aquí ustedes me tienen que argumentar por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo con lo que se nos plantea. Finalmente, se trabaja con un aspecto muy importante tanto en la asignatura como en forma general. Al momento de comprender cualquier texto, es importante el léxico, las palabras, los conceptos. Por lo tanto, la última actividad corresponde a la ampliación léxica. Ustedes van a leer las siguientes oraciones y van a encontrar que hay unos términos que están como subrayados, destacados y están en negrito. Ese término ustedes lo deben cambiar por otro que, una vez que nosotros leamos la oración, no cambia el sentido. Es decir, pese a que nosotros cambiamos esta palabra, va a seguir significando exactamente lo mismo. La letra A dice, con respecto a las drogas ilícitas, el consumo se concentra claramente en la marihuana. Ahí la palabra clave es ilícitas. En la B, en la totalidad de las drogas analizadas, predomina el consumo en los hombres. Ahí la palabra es predomina. Y por último, C, se registra un incremento sistemático a medida que se eleva el nivel socioeconómico de la población joven. La palabra en cuestión es incremento. Una vez que finalicen esta actividad, daremos por finalizado también el texto. Y si ustedes se pueden dar cuenta, entre el primero y el segundo texto hemos hecho un recorrido a través de la argumentación.
Primero, definiendo qué es la argumentación, para qué nos sirve la argumentación, qué tipo de argumentos podemos encontrar. Luego trabajamos los textos en los que predomina la función argumentativa. También ustedes pudieron producir textos argumentativos. Y lo más importante es que ustedes logren reconocer la argumentación como un tema, un concepto que no solo vamos a encontrar en los textos, sino que también lo aplicaremos en nuestra vida cotidiana. Al momento de opinar, también debemos argumentar. No basta un sí porque sí, siempre hay una razón detrás. Espero haya quedado claro y ante cualquier duda recuerden que se pueden contactar conmigo. Mi correo electrónico es melisaortiz2895@gmail.com. Estaré atenta a sus dudas y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima sesión.